Muy buenas noches, queridos estudiantes de formación permanente. Sean bienvenidos al último encuentro virtual de este módulo. Dichosa tú que has creído. Le agradecemos especialmente y le ruego su oración por este señor seminarista que está en esta diócesis, por Juan Steven Soto Villegas. Oremos por él para que Dios le conceda lo que a lo que lo ha llamado. Y pues él también nos comentará más adelante los grados, o si no al final les compartimos cómo será la entrega del diploma de esta formación. Así que pues estemos atentos, escuchemos y aprovechemos este ratico que tenemos. Bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Hoy vinieron dormidos. Buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches. Buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Como dice Jenny, hoy sería el último encuentro de esta formación, de este encuentro con la Virgen María y bueno, de conocer un poco más de Cristo, porque por medio de ella es que hemos conocido también más de la doctrina de nuestra iglesia y ha sido más enriquecedor también. Entonces es muy bueno que nosotros estemos en esta dinámica y que hoy, bueno, en esta última sesión nosotros podamos hacer como una síntesis para nuestra vida vocacional como laicos comprometidos o en la vocación específica que nos dé el Señor. Entonces, en el día de hoy empezamos con el tema 24, las peregrinaciones marianas, y el tema 25 sería la consagración a la Santísima Virgen María. Entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, abre nuestra mente y nuestro corazón para comprender el misterio de María, Madre peregrina que conduce a Cristo. Ilumínanos en este estudio sobre la peregrinación y la verdadera devoción, para que con sencillez y amor podamos consagrarnos totalmente a Jesús por medio de su Madre. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, en primer lugar de este tema 24, vamos a ver que desde los orígenes de la humanidad, el hombre mismo ha sentido en lo profundo de su corazón que la vida es un camino, un tránsito hacia una meta que lo trasciende, que él no se queda ahí estático. Nadie está plenamente instalado en el mundo. Todos somos peregrinos que avanzamos entre luces y entre sombras, que buscamos la plenitud, el sentido y la eternidad. Vamos en camino. Y esta experiencia universal que se expresa en tantas culturas a través de viajes sagrados, de recorridos rituales, de encuentro de la fe cristiana, es un significado que tiene mucha particularidad y que es muy luminoso para nosotros. La Sagrada Escritura, la Biblia, está atravesada por la experiencia del caminar. Abraham es llamado a dejar su tierra y confiar en la promesa. Moisés y el pueblo de Israel atravesando todo el desierto, desde Egipto, por todo el desierto para llegar a la tierra prometida en esa libertad. Los profetas que invitan a volver a Dios como una casa de regreso. El mismo Jesús se presenta como el camino, y toda su vida terrena puede leerse como una peregrinación que culmina en Jerusalén, donde entrega su vida para abrirnos las puertas del reino. Y en este itinerario de fe es algo muy trascendente para nosotros, porque María ocupa un lugar central en esta peregrinación que nosotros tenemos. Ella es la madre peregrina,
la mujer que camina con su pueblo y que acompaña en las pruebas y fortalece la esperanza. Ella va a ser entonces un signo fundamental también para nosotros como diócesis el próximo año, que es un año de misión. Este año, ese año va a ser de la Eucaristía, pero va a ser una gran misión diocesana, precisamente una peregrinación a todos los lugares de nuestra diócesis, precisamente para que conozcan a Cristo los que no lo conocen y los que lo conocen y están dormidos puedan despertar esa ansia de Dios también en cada uno. Peregrinar hacia un santuario mariano también es algo muy trascendente. No es solo ir a un lugar geográfico, sino volver a la ternura primera, el regazo de la madre, a la casa donde el corazón se sabe amado y cuidado. Y esto lo vamos a ver con el primer tema, ¿sí? Allí, como en Caná, ¿sí? En las bodas en Caná de Galilea, María siempre enseña a Cristo, destino último de todo peregrinar. Hagan lo que Él los diga, ¿cierto? Siempre señala a Cristo. Así las peregrinaciones marianas se convierten en signo y escuela de la vida, pero no solo de una vida cualquiera, sino una vida cristiana. Nos recuerda entonces que la existencia es un éxodo, ¿sí? Que es un salir, que la fe se fortalece en el camino y que el cansancio y la renuncia se transforman en ofrenda y que cada paso nos conduce a la meta definitiva, que es la comunión con Dios, que ese es nuestro cometido, caminar, ¿sí? Y unirnos a Dios, ese peregrinar. Pero entonces, ¿qué es una peregrinación? Sí, porque nosotros sabemos muchas palabras, pero no sabemos definirlas y por eso es que a veces se le pierde sentido. La palabra peregrinación proviene del latín peregrinus, que significa extranjero, caminante o forastero, y que de allí entendemos que el peregrino es aquel que conoce que su vida no está anclada, que está, que pues que no está anclada definitivamente en este mundo, sino que está en tránsito hacia una meta que es mucho mejor. En este sentido, o bueno, en el sentido antropológico, vamos a decir que peregrinar es una experiencia profundamente humana. Todo hombre y mujer, consciente o no, vive en un camino constante en búsqueda de sentido, de identidad y de plenitud. Sí, desde el nacer hasta el morir, la vida misma es un viaje, es una peregrinación, es un camino, es siempre un transitar. Y desde el sentido bíblico y teológico, sabemos que pues bíblico es de la Sagrada Escritura y teológico de todo lo que se refiere a Dios, a lo que circunda la vida de Dios. Y la peregrinación entonces adquiere un matiz que es más profundo. En primer lugar, que es el símbolo de la fe. Abraham en su llamado a salir de su tierra y su vida entera es un peregrinar en confianza hacia lo que Dios le promete. Es una escuela de conversión porque el pueblo de Israel en su éxodo aprende a dejar las seguridades de Egipto para vivir la providencia divina, que es algo que nos falta mucho hoy en día. Y es también el camino de encuentro con Dios porque en cada paso el peregrino busca no solo llegar a un lugar sagrado, sino sobre todo abrir su corazón a la acción del Señor. Y entonces la peregrinación cristiana, por tanto, no es un turismo, no es un mero desplazamiento físico, es un signo visible de una realidad que es invisible, el alma que camina hacia Dios. La iglesia misma se define como pueblo de Dios en camino, que avanza en la historia entre pruebas y esperanzas y que es guiada por la presencia del Espíritu Santo. Y tiene unas características completas esto, unas características auténticas de la peregrinación. Tiene una meta, sí, ya sea un santuario, una iglesia o un lugar santo, el destino no es solo geográfico, sino que es espiritual, porque es encontrarse con Cristo y con su madre. Implica sacrificio, sí, el cansancio, la renuncia, la incomodidad, y todo aquello se convierte en ofrenda y penitencia que purifica el corazón. Es comunión
porque aunque cada peregrino vive su experiencia personal, se camina como pueblo, como hermanos en la fe. Es pedagógica también, porque enseña a vivir la paciencia, la humildad, el servicio y la solidaridad. Y por último, tiene sentido pascual. Salir, caminar, llegar, la muerte, una vida nueva, despojarse y renacer. Es algo muy grande, es algo muy bonito que nosotros debemos precisamente concientizarnos. Ahorita que lo más reciente que tuvimos fue la peregrinación hacia el santuario de nuestra patrona, Nuestra Señora del Amparo, y eso fue todo lo que vivimos precisamente. Si ponemos a recordar y ponemos en retrospectiva todo este camino, eso es lo que vivimos y lo que debemos seguir viviendo. Pero bueno, en primer lugar, la peregrinación es más humana, iniciamos ahí, pero se va desplegando completamente hacia lo trascendente, hacia el Creador, hacia la misma Beata Trinidad. Sí, la peregrinación más humana, volver a casa de mamá. Vemos que todo ser humano en lo más profundo de su ser siente la necesidad de regresar a la ternura primera, al abrazo que dio seguridad y vida. Volver a la casa de mamá es volver al origen, a la fuente del niño y a la confianza. En la fe, esa nostalgia de madre encuentra su plenitud en María, Madre de Dios y Madre nuestra. Peregrinar a sus santuarios es en realidad volver al regazo materno donde encontramos cobijo y fortaleza para seguir el camino. Y aquí entonces nosotros vemos lo que el mismo Jesús en la cruz pone. Ahí tienes a tu madre, ¿sí? Se lo dice al discípulo amado. Por eso es muy bonito cuando nosotros experimentamos y nos adentramos en la teología y en el estudio del Evangelio de San Juan, que es precisamente lleno de signos, no de milagros, sino de signos, Él los dice. Y por eso Él no pone que se la entregó a Juan, sino al discípulo amado. Y cuando dice el discípulo amado, es al que, por el cual se entregó en la cruz, ¿sí? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y Él se entregó por toda la humanidad. Es esto muy bonito. Y cuando hacemos entonces un regreso por toda la historia de la salvación, empezando con nuestro Padre en la fe, que es Abraham, la Biblia nos presenta a este hombre como el primer gran peregrino de la fe. Sal de tu tierra hacia la tierra que yo te mostraré. Y su caminar no era solo geográfico, sino que era espiritual. Dejar las seguridades de Ur de Caldea, ¿sí? eh, Dejar sus seguridades, abrirse a lo desconocido, confiar en la promesa. Y eso es lo que para nosotros se nos proyecta, porque cada cristiano como hijo de Abraham está llamado a vivir esa misma dinámica, está llamado a que sus pasos anticipen los nuestros hacia la casa del Padre, con la certeza de que Dios acompaña y guía. También Moisés, y conocemos mucho más de Moisés porque él trabajó incansablemente por la liberación de su pueblo de Egipto y llegar casi hasta la tierra prometida. No alcanzó a llegar, pero caminó por todo el desierto y se los aguantó. Las peregrinaciones adquieren un carácter comunitario. Todo el pueblo así camina hacia la tierra prometida. El desierto se convierte en escuela de fe, donde se aprende a depender de Dios, a caminar juntos y a vivir en esperanza. Así también nuestras peregrinaciones actuales nos recuerdan que no estamos solos, somos pueblo en camino, iglesia peregrina que se apoya, se anima y se fortalece mutuamente. La Virgen María como peregrina es unos pasos que nos enseñan a caminar. Dios peregrino en las entrañas de la Virgen, vamos a ver que María no es solo el destino de nuestras peregrinaciones, ella misma fue peregrina en la historia de la salvación, ¿sí? El misterio de la encarnación nos muestra al
Dios haciéndose peregrino. El Hijo eterno del Padre asumió nuestra condición acampando, ¿sí? Nuestra condición de acampar en medio de nosotros, nos lo muestra el prólogo de San Juan o el primer capítulo de San Juan. Su primer camino humano fue en el vientre de María, quien llevó en sus entrañas al Dios que peregrina con su pueblo. Desde ese momento, María se convierte en la primera custodia viva, a la primera morada de Dios en la historia. Es algo muy trascendente que nosotros debemos ver. Jesús, el peregrino por excelencia, ¿sí? Aquí lo mostraba primero esto porque es algo a lo que vamos a llegar, ¿sí? La Virgen María como peregrina, la tenemos aparte de esto porque vamos a ahondar un poquito más en ella. Jesús es peregrino por excelencia. ¿Por qué? Porque Jesús vivió en Nazaret, en la sencillez de la vida oculta, la cotidianidad del trabajo y la familia, compartiendo con nosotros la experiencia del hombre que camina día a día con Dios. Y todo el Evangelio puede leerse como una peregrinación. Sí, Jesús, pues en los evangelios no se nos narra desde los 12 hasta los 30 años, pero se dice que él estuvo en otras tierras aprendiendo también la sabiduría de todo el contexto de Oriente. Y todo el evangelio puede leerse como una de peregrinación. Jesús es el evangelio. Jesús va de pueblo en pueblo, de casa en casa, anunciando el reino, curando, reconciliando, liberando de los demonios, sí, sacando de los demonios, pero también llamando. Su camino conduce a Jerusalén, donde entrega su vida. Allí la peregrinación alcanza su culmen, porque el tránsito pascual de la cruz es la resurrección, es hacia la resurrección. Y también lo vemos ya en la resurrección con los discípulos de Emaús, el corazón ardiente, el peregrino, que nos muestra a dos discípulos que caminan desanimados, pero que en el camino se les une el mismo Jesús. Al escucharlo y reconocerlo, al partir el pan, su corazón vuelve a arder. Toda peregrinación, entonces aquí vamos a ver que en el fondo es un Emaús. Salimos abatidos y regresamos fortalecidos porque hemos encontrado, experimentado, vivido con el Señor que está vivo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Y en esto entonces es algo trascendente como la Virgen María, que es la primera custodia, el primer sagrario, el primer tabernáculo, donde estuvo Jesús sacramentado o Jesús vivo precisamente, donde se concibió. Entonces, la Virgen María es peregrina, pasos que enseñan a caminar. Sí, María no es solo el destino de nuestras peregrinaciones, ella misma fue peregrina en la historia de la salvación. Su vida, relatada por la escritura y profundizada por la tradición, es un itinerario de salida, de escucha, de servicio, de dolor, pero también de esperanza. Y verla peregrinar nos enseña qué significa caminar con Dios y hacia Dios. En primer lugar, la anunciación y la salida interior. El anuncio del ángel crea en María la primera dinámica de peregrinación, que es una salida interior. El fiat, sí, hágase en mí según tu palabra. No es solo aceptación, es disponibilidad para un camino desconocido. Y desde el momento de la anunciación, María comienza a desplazarse en la fe, deja seguridades humanas, sus proyectos, sus expectativas y confía totalmente en la iniciativa de Dios. Esto es algo que debemos contemplar en ella. ¿Sí? Nosotros no la endiosamos, ¿sí? Nosotros la alabamos, ¿sí? Porque también en el libro de los Proverbios dicen que la mujer unida a Dios hay que alabarla. Entonces, nosotros la alabamos porque la Madre de Dios, Hijo, ¿sí? Y que ella tuvo todo este camino y se dio completamente también. La peregrinación cristiana inicia con una respuesta libre al llamado de Dios, dejar seguridades y moverse hacia la promesa. Esto es lo que nos enseña en este lugar, en la Anunciación.
En la visitación peregrina hacia el servicio, peregrinación, María se pone en camino hacia las montañas de Judea a visitar a su prima Santa Isabel. Este desplazamiento es un gesto que es maternal, pero que también es servicial. No va a buscar consuelo para sí, sino acompañar a otras que lleven la vida milagrosa en su seno. Ella, pues sí, porque pues, estaba la prima, no podía tener hijos y quedó embarazada, ya estaba de 6 meses y listo. Porque para Dios nada es imposible. En la visitación María es peregrina al encuentro, lleva la palabra y el consuelo y al mismo tiempo su oración, el Magnificat. Revela un peregrinar interior donde se reconoce a Dios que actúa en los humildes y tenemos como enseñanza que peregrinar no es un egoísmo religioso, sino que es una misión. El verdadero peregrino se convierte en puente de gracia para los demás. Y en Nazaret, en Belén, en Egipto, son peregrinaciones que son históricas. La historia concreta de María, la marcha a Belén por el censo, la huida a Egipto para proteger al niño, el retorno a Nazaret nos muestra a la madre que acompaña a su hijo en los caminos de la fragilidad humana. En cada trayecto aparecen la precariedad, la búsqueda de seguridades, la confianza en la providencia. Y esto nos enseña a nosotros que la peregrinación cristiana abraza las pruebas del mundo, camina con María, enseña, caminar con María nos enseña a confiar cuando todo parece incierto. La presentación y la búsqueda en el templo, porque María es peregrina también en los ritos del pueblo, presentando al niño, escuchando la palabra del anciano Simeón, más tarde participa en la angustia de la pérdida y la búsqueda del hijo, y ambos episodios son encuentro de escucha y de esperanza paciente. Y esto nos enseña que el peregrino es quien no solo viaja físicamente, sino que aprende a custodiar y discernir la presencia de Dios en los signos cotidianos. Y María junto a Jesús en su camino a Jerusalén y hasta la cruz, porque Jesús pone su rostro hacia Jerusalén y María, Madre Fiel, lo acompaña. Su presencia al pie de la cruz la hace peregrina del dolor y de la solidaridad definitiva. Ella allí, su caminar entonces alcanza la cima del seguimiento, ¿sí? Permanecer con el Hijo hasta el extremo. El discípulo es confiado a su cuidado y es signo de que su peregrinar materno continúa en la iglesia. Y nos enseña esto que la peregrinación cristiana incluye la valentía de permanecer en el sufrimiento, transformándolo en una compañía que es redentora. María también en la comunidad de los discípulos y en Pentecostés, porque vemos que tras la resurrección, María mantiene la postura del peregrino que es orante, permanece en comunión con la comunidad que espera el Espíritu. Su peregrinar no termina con los hechos históricos, se transforma en una intercesión y madre de la iglesia naciente. Y nos enseña este hecho que el peregrino también es el que ora por el pueblo. La peregrinación exterior encuentra su culminación en la oración comunitaria. ¿Sí? No, entonces no debemos ser simplemente egoístas, sino que la oración comunitaria tiene algo muy trascendente. La asunción, que es meta y tránsito, porque la tradición eclesial confiesa que María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria, ¿sí? La Munificentissimus Deus que alguna vez la vimos. La Asunción muestra el destino hacia el cual peregrinamos, la comunión plena con Dios. María no se queda en un punto, inaugura la meta de nuestro caminar y nos enseña entonces que la peregrinación tiene un sentido escatológico. Recordemos que lo escatológico es todo lo que va a venir, ¿sí? Mm, todas las acciones futuras de nuestro caminar en la siguiente vida, digámoslo así, lo que vamos a experimentar. Caminar con María entonces desemboca en la vida eterna.
Y por último, María, peregrina permanente. Lecciones para nuestras peregrinaciones marianas. ¿Por qué? Disponibilidad total. Hay escucha de la palabra, hay carácter misionero en ella, hay solidaridad a las pruebas, hay intercesión perseverante y hay una esperanza que es escatológica. Estas medidas entonces son completamente las que ella nos enseña con su misma vida. Y hay una conexión pastoral con los santuarios. Entonces María Peregrina nos acompaña en nuestras visitas. Vemos todo esto y entonces cuando llegamos a un santuario mariano participamos de la misma dinámica de María. Salimos a veces de lejos, caminamos con esperanza, nos abrimos al servicio y a la escucha y nos presentamos con nuestras fragilidades y volvemos fortalecidos para la misión. Entonces reconocer a María como peregrina nos ayuda a evitar dos tentaciones que tenemos en esta vida cotidiana: convertir el santuario en un simple museo de devoción estática o idolatrar a la Virgen. Nosotros no idolatramos. Al contrario, la Madre nos impulsa a seguir andando hacia Cristo y a llevar ese encuentro a la vida cotidiana. Los santuarios marianos, que son casas de la Madre en el camino. Aquí les muestro el de Lourdes, Nuestra Señora del Amparo, de Chinavita, y Nuestra Señora de Guadalupe en México. Los santuarios marianos son casas de la Madre en el camino. Entonces, los santuarios marianos son mucho más que edificios levantados en honor a la Virgen. Son lugares donde el cielo y la tierra se tocan, donde la Madre extiende su casa para recibir a sus hijos peregrinos, y son espacios de gracia que a lo largo de los siglos la fe del pueblo ha reconocido como puntos de encuentro privilegiado con Dios a través de María. Entonces, el santuario como signo de la maternidad de María es cada vez que un cristiano se acerca a un santuario, revive el gesto humano más natural, volver a la casa de la madre. ¿Sí? Y en este espacio sagrado se experimenta el calor de un hogar espiritual. El santuario como lugar de encuentro con Cristo. Sin embargo, María no se queda en sí misma. Su misión también en los santuarios es conducirnos a su Hijo. Mira que aunque tiene una vocación mariana, lo que se celebra ahí es la Eucaristía. Nuestra fe siempre es cristocéntrica. Así como en Cana de Galilea, entonces señaló a los sirvientes el camino a la obediencia a Jesús. En cada santuario mariano, su voz materna sigue resonando. Hagan lo que Él les diga. El santuario como faro de esperanza para los pueblos es que en tiempos de crisis, de persecución, de enfermedad o de confusión, los pueblos han buscado refugio en sus santuarios marianos. Guadalupe en México, Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, Chiquinquirá en Colombia, Aparecida en Brasil. Y cada santuario tiene un sentido de una historia viva de fe, de milagros, de lágrimas, de esperanza depositadas a los pies de María. Y los santuarios como signo de la iglesia peregrina. Entonces, finalmente, los santuarios marianos recuerdan que la iglesia entera es un pueblo en camino peregrino hacia el reino definitivo. Los pasos hacia al santuario simbolizan entonces nuestro andar por este mundo con luchas y cansancios, pero sometidos por la fe y por la esperanza. Y por ello en cada santuario mariano son casas de la Madre del Camino, donde se vive la experiencia de la ternura, del consuelo y de la orientación hacia Cristo. Son escuela de fe, fuerza de esperanza y signo visible de que la iglesia no camina sola, sino que tiene una madre que acompaña, acoge y señala el rumbo hacia la eternidad. Y en el tema entonces ya el último, consagración a la Santísima Virgen María, vamos a ver que la consagración a la Virgen por propuesta de San Luis María Griñón de Montfort
en su obra clásica tratando de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, no es un simple acto devocional ni una oración más entre tantas, es una palabra del santo, el camino más perfecto y seguro para llegar a Jesucristo. Hay un sentido profundo a esta consagración que, que es precisamente, que es total en primer momento, entregar la entrega de nuestro cuerpo y nuestra alma, total. La entrega de nuestros bienes materiales espirituales, la entrega de nuestros méritos pasados, presentes y futuros, y la entrega de nuestra vida interior de deseos, proyectos y obras. Y entonces aquí vemos que no se trata de quitarle nada a Cristo, sino de confiárselo todo a María para que lo presente purificado y embellecido a su Hijo. Ella es el camino más corto, seguro y perfecto para llegar a Jesús. Y según entonces este tratado, el tratado que los invito que nosotros lo podamos también profundizar, el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, la consagración mariana significa una renovación del bautismo. En el bautismo ya no nos consagramos, pues ya nos consagramos a Dios en el bautismo, pero en el paso del tiempo esa entrega puede volverse débil y consagrarse a María, renovar y profundizar esa entrega bautismal con la ayuda de la Madre, ¿sí? Porque ella nos va a llevar a Jesús otra vez. La esclavitud de amor, porque como lo dice este santo Montfort, habla de la esclavitud mariana, que pero no es como sometimiento opresivo, sino como una donación total de amor, semejante a lo que Pablo decía, siendo libres, nos hemos hecho esclavos de Cristo. Hay también un camino de santidad. María transforma lo pequeño en grande. Así como en Caná de Galilea, ella presentó a Jesús simples tinajas de agua que él convirtió en vino excelente. Del mismo modo, todo lo que entregamos a la Virgen es transformado por su intercesión en gracia abundante para la gloria de Dios y es pertenencia filial porque consagrarse a María significa reconocerse hijo suyo. Ella nos educa en la fe, nos corrige con su ternura y nos consuela en las pruebas y nos guía hacia Cristo. La consagración, entonces, aquí para ir terminando, el acto de consagración es el momento en que de manera libre y consciente el cristiano hace su entrega total a María. Generalmente se realiza después de un tiempo de preparación, nosotros lo hemos tenido todo el año, gracias a Dios, y entonces en él se meditaría la renuncia del espíritu del mundo, el conocimiento de uno mismo, la humildad, el conocimiento de María, su papel en la salvación y el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y bueno, para hacer esta consagración tenemos entonces un formato en el libro Dichosa tú que has creído, precisamente que nos lo coloca allí Monseñor en la página 268. Yo tal, pecador, infiel, tata, ahí lo tienen entonces todos. Esto no lo vamos a hacer acá. Esto nos lo propone entonces el IMPAMI, que precisamente hay 4 fechas donde se va a hacer esta consagración como diócesis de Garagoa, que van a ser los grados del IMPAMI después de un proceso. Entonces, no sé si por ahí está Jenny y de pronto nos puede explicar esto. O bueno, aquí igual les coloco las 4 fechas. ¿Por ahí está Sí, Jenny? sí, sí, señor. Bueno, entonces, como está en la diapositiva, pues será la entrega de grados de diploma de esta formación permanente, también de los de básica cristiana, básica ministerial y de misioneros. Entonces, la Vicaría de San Lucas es el 10 de noviembre, la Vicaría de San Marcos el 11 de noviembre, San Juan el 13 de noviembre y San Mateo el 14 de noviembre. Igual les haremos llegar también la invitación a cada uno de ustedes.
Que muy bien, ¿no? Entonces, que según la vicaría ustedes se puedan acercar allá a la Eucaristía y así hacer también la consagración, que todos lo vamos a hacer, aunque sean los grados del IMPAMI, sí, que es todo este rito, también entonces hacer la consagración a la Virgen María, sí, a Jesús por María, más que todo, ¿no? Y entonces, en conclusión, consagrarse a María para pertenecer plenamente a Cristo es un acto solemne que consiste en pronunciar la oración de entrega compuesta por el mismo santo, ¿sí? San Luis María Griñón de Montfort, o una fórmula adaptada. Aquí yo creo que les van a poner esta que está en el libro, y como contenido esencial, entonces tiene la invocación a Dios y a la Trinidad, la renuncia a Satanás, el pecado y el espíritu del mundo, la entrega plena a María, cuerpo, alma, bienes, méritos y vida, y el propósito firme, que es vivir como hijo suyo y dejarse guiar en todo hacia Cristo. Y la consagración a María no nos aparta del Señor, sino que nos introduce más profundamente en su amor. María no se guarda nada para sí, todo lo que recibe lo entrega a su Hijo. Por eso quien se consagra a ella puede repetir con confianza: soy todo tuyo, María, y todo lo mío es tuyo. Llévame a Jesús. Es lo más importante. Y para terminar, entonces, ojalá todos allá juiciositos hagamos esta oración para dar y ya podamos hablar los 2 minutos que quedan. Oh Espíritu Santo, te damos gracias por guiarnos en este camino de luz y de fe junto a María, la Virgen peregrina y Madre de la Iglesia. Hemos meditado la belleza de la peregrinación, camino que nos conduce siempre al encuentro con Cristo, y hemos descubierto en la consagración a María la entrega más perfecta para pertenecer a tu Hijo Jesús. Hoy, al terminar este proceso de formación, queremos ofrecerte todo lo que somos y tenemos, nuestras luchas y alegrías, debilidades y esperanzas. Recíbelas tú, Señor, por las manos purísimas de tu Madre, Virgen Santísima. Enséñanos a caminar como tú, a escuchar como tú, a obedecer como tú. Tómanos de la mano y condúcenos a tu Hijo para que en Él se realice plenamente nuestra vida. Jesús, a ti nos consagramos por María, para amarte con su corazón, para servirte con su fidelidad y para vivir siempre bajo la luz de tu gracia. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna acotación que quieran hacer? Se quedaron todos dormidos. No hay To- nadie por ahí. Todos, Hola, buenas noches, bonito, ¿cómo está? muy bien, esta señorita. Bien, sí, señor. Yo me quedé sorprendida. Esas mamás, ¿cómo me defendieron? Qué bueno, ahí quedamos. Doña Fabiola, Ahí nos quedamos. sí, señora. Bueno, ahí estamos bien, vamos bien. Dios quiera que para esta consagración nos pueda facilitar muy bien el tiempo y todo lo que se nos está manifestando. Sí, señorita. Ahí entonces irán enviando las cosas para que ustedes también asistan. Y los que están lejos, ya entonces hablar con sus párrocos para que les hagan la respectiva consagración a Sí, Jesús señor. por María. Ujú. ¿Y nadie más? ¿Se quedaron calladitos todos? Ujú, Bueno, yo creo. muchachos, muchas gracias por todo, por aguantarme todo este semestre. Espero que les haya servido